la sesión y... no os preocupéis, si no puedes participar, pues en la medida de lo posible intentar escuchar y espero que la clase sea provechosa. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco la parte ya más técnica. Hemos hecho una introducción a la asignatura, pienso, bastante intensa y sobre todo muy centrada en entender el porqué de las cosas, ¿no? Luego, ahora ya veréis que a medida que van pasando los días, cada vez más introduciremos conceptos más técnicos, probablemente más divertidos, ¿no? Más en línea de lo que vosotros esperáis, ¿no? De la asignatura de procesado del lenguaje. Entonces, bueno, vamos a ver el tema 7, que es modelado estadístico de lenguaje. Entonces, como siempre, empezamos con una reflexión, que es cómo podemos predecir siguiente texto dado el comienzo de una oración, ¿no? Es decir, dado cómo una oración empieza, cómo podemos predecir el texto que hay a continuación. Y aquí me gustaría que, que fuera una sesión un poco colaborativa y que alguien se tirara a la piscina y tuviera alguna idea. ¿Cómo lo veis? No tengáis miedo a... Bueno, yo diría que básicamente con las reglas gramaticales y los conceptos y la teoría que hemos visto a lo largo de estos días, pues fácilmente se pueden realizar inferencias estadísticas con respecto a, digamos, cómo continúa una oración o cuáles son las palabras que tienen una mayor probabilidad. Todo esto, pues, digamos, cargando en memoria todo lo que es un contexto, una serie de conceptos y la definición de entidades también. Vale, porque, claro, fijaros, para hacer una predicción necesitamos un conjunto de entrenamiento, ¿no? Es decir, necesitamos un corpus donde el algoritmo haya visto muchos textos y sea capaz de extrapolar. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, señor. Vale, entonces, básicamente necesitamos un texto, un corpus y un modelo que ahora veremos. Entonces, bueno, ¿qué veremos hoy? Veremos la introducción al modelado del lenguaje a nivel estadístico, el lenguaje con enegramas, como siempre haremos una pequeña pausa y hablaremos de del modelado del lenguaje vectorial y del modelado del lenguaje con vectores, ¿no? Eh, Así que bueno, vamos directos al tema. Inicialmente, em, ¿qué es el modelado del lenguaje estadístico? Es un método para darle forma computacional al texto. Es decir, nosotros tenemos un texto y este texto tiene que estar en una forma que pueda ser comprendido por un algoritmo. Y a partir de aquí, pues tendremos que ver qué formas tenemos de hacer esto posible. ¿Para qué sirve? Pues bueno, por finalidades predictivas, traducción automática, speech to text, generación de textos y se hace con herramientas estadísticas, es decir, se hace con cálculos sobre el dataset. Vale, lo primero vamos a recordar o introducir algunos conceptos que ya hemos ido viendo, pero que quizá pues debemos introducir de forma un poquito más estructurada. El primero es el concepto token. Es decir, el concepto token es cada una de las palabras del texto, tengan o no tengan significado. Es decir, cada vez que nosotros tenemos un texto, cada palabra del texto pues será un token. ¿Qué es un bigrama? Un bigrama es una combinación de pares tokens, es decir, intentamos ver cómo dos palabras juntas pueden tener un significado conjunto. ¿Y qué es un trigrama? Un trigrama es lo mismo, pero con tres palabras y así sucesivamente. De esta manera, eh, vamos a poder obtener
información complementaria a medida que nosotros vayamos haciendo enegramas. ¿Por qué se dice enegrama? Se dice enegrama porque podemos hacer unidades del tamaño que queramos. ¿Qué sucede? Cuando esta n crece mucho, al final deja de cobrar sentido, porque estamos cogiendo elementos demasiado grandes para ser estudiados. Entonces, lo habitual es moverse en un volumen relativamente pequeño. Entonces, fijaros, si nos preguntamos cuál es la probabilidad de que dada una palabra aparezca otra palabra concreta, lo primero que tenemos que tener es un texto referenciado. Es decir, tenemos que tener una forma de ver cómo se relacionan estas palabras en el texto. Fijaros que si yo tengo la frase I want to eat Chinese food em, y I want to eat lunch, tenemos muchísimos palabras relacionadas con restaurantes y demás. Seguramente la palabra I y después la palabra want, es decir, a la izquierda tenemos la palabra inicial y a la derecha tenemos la palabra final, pues muchas veces después de un I viene un want, o después de un want viene un to, o después de un to viene un it, o después del to puede venir un spend. De esta forma, con esta matriz, podemos llegar a ver cómo las variables entre sí se están, se están relacionando. Fijaros que esto es una buena manera de ver cuál sería la palabra más probable en una secuencia textual una vez hemos tenido, digamos, una vez hemos tenido palabras Era iniciales. chico, ya me oye, macho, yo le dije, ay, yo le dije, ay, cuando conté tu emoción, S- dije, ay, Mario, ahora él dije, sí, sí, ay, si te puedes mutear, por no, favor, Mario. no, ah, yo, espérame, ¿qué? Y empezó, M- no, que le va así, no, que no gusta, Mario, pero ahora. como que, Vale, he muteado a Mario. Entonces, bueno, claro, fijaros que cuando nosotros estamos teniendo enegramas, esta matriz puede tomar un nivel de complejidad un poco más elevado. Entonces, vamos a darle una vuelta. ¿Cuál sería la probabilidad de que después de la palabra want aparezca la palabra to? Pues sería la probabilidad de la palabra to, sabiendo que ha aparecido want. Es decir, el número de apariciones de want, to, entre el número de apariciones de want. ¿Por qué? Porque queremos saber que aparezca la palabra want, es decir, que aparezca la palabra to después de la palabra want. Y aquí nos tenemos que volver a ir a la tabla de probabilidades. Fijaros que en probabilidad condicionada, el suceso que condiciona el denominador define el espacio muestral. Entonces, el número de apariciones de la palabra want sería la fila, voy a pintarlo, sería esta fila de aquí. Esta fila de aquí sería el denominador, sería esta parte de aquí. ¿Qué sucede? Si os fijáis, la palabra to aparece la mayor parte de las veces cuando antes ha habido la palabra want. De esta manera, si nosotros tenemos que generar un texto de manera probabilística, ya sabemos que es muy probable que haya una relación pues digna de ser estudiada. Esto es bastante interesante, ¿eh? Porque a medida que nosotros vayamos introduciendo complejidad a este tipo de estudios, veréis que puede llegar a ser bastante complicado. Se entiende lo que se explica, es un concepto bastante sencillo cuando lo abordamos de manera estadística. Vale, voy a borrar. Muy bien. Entonces, bueno, fijaros que las filas y columnas no suman lo mismo porque es un ejemplo recortado. Es decir, aquí pues se ha hecho una especie de foto de una matriz de probabilidades
de un texto más grande porque es con motivos académicos y por eso no tenemos contenida toda la información del dataset. Fijaros, para volver otra vez al caso, que si nosotros aquí tenemos esta probabilidad, que nos dice 827, ¿vale? El 827 en verdad sería la suma de todo esto, pero nos falta información. Pero aquí, como todo es cero, pues este sería el 827. Y las apariciones de want to sería pues este 608. ¿Vale? Entonces, bueno, en principio es relativamente sencillo calcular esto en base a probabilidades estadísticas, como podéis ver en, en esta tabla. Profe, ahí el want es por o sea, el 827 se lo toma del I, ¿sí? ¿Qué probabilidades hay de que siga want después del I? ¿Sí? Supongamos que yo tuviera que hacer el ejercicio Sí, eh, con sí, es otra decir, palabra. Tendría que tomar el anterior. o sea, fíjate, vamos a volver a pintarlo, que es más. Profe, Aquí no. por ejemplo, disculpa, si de pronto tú utilizarías, ahí estamos trabajando want, que es desear, y si aparece write, que es o totalmente con otro sentido, que write es de escribir, ahí podemos ver una diferencia. Fijaros que aquí lo que estamos viendo es que haya un I want después de un to, ¿no? Entonces nos dice, las apariciones de I want van a ser 827. Entonces ahora nos interesa la probabilidad de las apariciones de I want to. Fijaros que esto con esta tabla no podemos resolverlo. Necesitaríamos trabajar con bigramas, es decir, necesitaríamos añadir al, al análisis donde el I want está junto, ¿vale? Y donde el I want to está junto. Por eso es interesante ver cómo esta tabla se replica a medida que tenemos diferentes tipos de enegramas, porque nos permite añadir una vuelta de tuerca, es decir, no solo ver qué palabra es la más probable dada la anterior, qué palabra es la más probable dada un conjunto de palabras iniciales. Disculpar que Ah, no se borra. ok, Se profe, borra. es que en la anterior, podría pasar a la anterior diapositiva un segundo, profe, qué pena. Sí, disculpa que no sé borrar rápido y tengo que borrar lento, perdón. ¿Alguien sabe cómo hacerlo? Que me lo diga. Esta, ¿no? Sí, es que en esa diapositiva estábamos hablando solamente de want, ¿sí? Entonces, por eso es que surgió mi duda, porque en la siguiente ya planteamos el I want, ¿sí? Claro. Es decir, fíjate, aquí si queremos la probabilidad de want, de to, sabiendo que es want, aquí sí que podemos hacerlo porque las palabras están puestas uno a uno. El problema viene cuando nosotros vamos a calcular diferentes enegramas, porque entonces digamos que la tabla así como está puesta no nos sirve. Deberíamos ampliar esta tabla y poner más enegramas, bigramas o trigramas. Por eso es tan importante que si nosotros vamos a hacer un modelado estadístico basado en la probabilidad de que una palabra aparezca dada la secuencia anterior, tenemos que darle al algoritmo, tenemos que darle al ordenador diferentes enegramas, porque cada enegrama es como si fuera una palabra diferente, ¿vale? Si yo digo I want, es lo mismo que decir ah, I study, ¿no? Por decir una tontería. Entonces, claro, para que el ordenador lo vea, para que el ordenador lo entienda, tenemos que calcular estas features y pasárselas a la solución algoritmo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí si queréis vamos a explicar un poquito, ¿no? Que hay otra forma de calcular esto cuando nosotros se nos va complicando, que es la famosa regla de la cadena, ¿no? Y es
es un poquito más complejo, pero para que se entienda. Yo digo, I want to eat sería la intersección de los conjuntos que componen la oración. Fijaros. Primero tenemos la palabra I y después tenemos el I want y después tenemos el I want to y después tenemos el I want to eat. Es decir, eso es la probabilidad de I multiplicado por want, sabiendo que ha habido un I, la probabilidad de to, sabiendo que ha habido un I want, y la probabilidad de it, sabiendo que ha habido un I want to. En cualquier caso, necesitamos de los enegramas iniciales para el cálculo de la, de la solución. Seguro que eso se puede borrar de otra forma, eso yo que no lo voy a hacer. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros utilizamos la propiedad de Markov, ¿vale? Perdón, la hipótesis de Markov que nos dice, fijaros, nosotros vamos a asumir que la probabilidad de to dado I want es la probabilidad de to dado want y la probabilidad de it dado I want to es la probabilidad de it dado to. Claro, esta hipótesis es bastante fuerte porque estamos considerando que la oración va, digamos, el significado arrastrado de las palabras, pues no tiene una influencia grande sobre el total de la oración y eso pues tiene por qué ser siempre así. Entonces es una hipótesis para facilitar los cálculos. Fijaros que nosotros cuando hemos hecho un análisis por enegramas, hemos sido capaces de, dar una secuencia, calcular la probabilidad de la siguiente palabra, ¿vale? Y calcular la probabilidad de una secuencia dada. Para esto necesitamos una tabla donde tengamos cada palabra y diferentes enegramas. Y este n debería ir creciendo. Y obviamente la matriz de referencia vendrá de un corpus. Y este corpus pues se calculará pues dado un texto de referencia. ¿Qué sucede? Este modelo no es perfecto, ¿no? Como todos los modelos tiene fortalezas y debilidades. Las fortalezas serían, por ejemplo, que es sencillo de calcular, computacionalmente es eficiente, se entiende muy bien, pero las debilidades podrían seguir las siguientes, ¿no? Lo primero que, si una palabra no aparece en el corpus, la inferencia del modelo no sería posible, porque requiere de que haya aparecido una palabra para que el corpus la haya podido ver y que esta palabra se haya podido predecir. Y en este sentido, pues podríamos hacer absolutamente nada si una palabra realmente no ha aparecido. Y después, que si hay bigramas que no aparecen en el corpus, pasará lo mismo, o trigramas que no podremos calcular las probabilidades asociadas al significado contenido en más de una de estas palabras. Entonces, fijaros, a partir de aquí vamos a ver algunas técnicas para mejorar las debilidades de estos algoritmos. La primera que veremos es, ¿sí? La primera que veremos es la técnica del suavizado de modelos, luego la técnica de Laplace y luego el back-off e interpolación. Vamos a fijaros en la técnica de Laplace y la técnica de Atkey, ¿no? Fijaros que nosotros añadiremos un 1, es decir, entre la matriz anterior y la matriz posterior, simplemente hemos sumado 1. ¿Alguien tiene una idea de por qué hemos sumado 1 y qué podemos pretender con esto? ¿Alguien tiene alguna intuición? que, que puede llegar a ser la segunda palabra que concatene con I en el corpus. Fijaros que al añadir 1, fijaros voy a pintar. Al añadir 1, pasar de 827 a 828, ¿hay mucha diferencia? No. Es insignificante.
En cambio, al añadir uno, le damos la posibilidad a algunas de estas palabras de existir, de que no sea una probabilidad cero. Y lo que intentamos es relajarlo en este sentido, es decir, permitir que cuando se calculan estas probabilidades de la cadena y demás, tengamos ceros y que no se generen División por cero. multiplicaciones por cero. Y al tener una multiplicación por cero o una división por cero, pues los cálculos ya sabéis que se nos van al carajo, ¿no? Hablando claro. Entonces, también se puede hacer un add key, que es añadir un número más grande que uno, pero esto ya puede desvirtuar bastante los resultados. Después, el backoff e interpolación. Cuando hablamos de backoff, hablamos cuando se utilizan los enegramas cada vez más pequeños a encontrar uno que sea distinto de cero. Es decir, vamos a intentar trabajar con la mínima cantidad de enegramas que nos permitan hacer una inferencia adecuada del texto. ¿Esto por qué se hace? Se hace porque cuando nosotros tenemos enegramas muy grandes, las posibles combinaciones son muchas y además como en un enegrama importa el orden, se dispara la cantidad de variables que tenemos en el dataset. Por lo tanto, cuantos menos enegramas, en términos de computación mejor, pero tenemos que garantizar que se conserva el significado intrínseco al dataset en base a la calidad de las predicciones. Y después la interpolación, básicamente es una combinación lineal de los diferentes enegramas que se necesitan para calcular una probabilidad condicionada y aquí el objetivo es calcular la óptima secuencia de estos valores de la. Básicamente, así que si nos podemos saltar esto. La perplejidad también esto lo explicamos después si queréis. Pero básicamente, el, para resumir, para no perdernos. Los enegramas son una manera muy útil de darle al ordenador, al algoritmo, lo que nosotros realmente entendemos del lenguaje, ¿no? Nosotros del lenguaje, digamos, podemos hacer una comprensión mucho más afinada, ¿no? Mucho más inteligente de lo que simplemente es el conjunto de palabras sueltas. El problema es lo que os decía, ¿no? Que si ponemos muchos enegramas, la complejidad aumenta mucho y la capacidad computacional que es requerida para que estos funcionen, pues también aumenta de forma muy significativa. Si queréis, ahora empezaríamos la introducción al modelado del lenguaje vectorial. Si os parece, hacemos ahora un mini break de 5 minutos para ir al baño, tomar un café, lo que sea, y seguimos.
Sure. She's out and doing good. That's all I know so far. Okay. I'll keep you posted, but I'm ready. Thank you. Okay. Hola, ¿qué tal? Disculpar que estaba bebiendo un poquito de agua. Creo que me preguntabais alguna cosa. Vale, pues si os parece, seguimos con la sesión, que hoy tampoco es muy larga, pero creo que es bastante interesante. Y empezaremos con la introducción a lo que es el modelado del lenguaje vectorial. Lo primero, ¿qué es el lenguaje vectorial? El lenguaje vectorial es un método también para darle forma computacional al texto, ¿no? Y sirve para el uso de redes neuronales. O sea, fijaros que ya estamos preparando los datos para que puedan ser consumidos para un modelo de redes neuronales que creo es algo que a vosotros seguro que os resulta bastante atractivo porque es el inicio de todo tipo de modelo, digamos, ya más sofisticado, ¿no? Es decir, todos los modelos tipo Transformers, tipo modelos de lenguaje ya muy elaborados, tomarán como base este pretratamiento de la información. Básicamente, lo que haremos es coger un texto y vectorizarlo. Vamos a tomar un texto como referencia. Diremos, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hay mucho tiempo, no hace, bueno, hay un error mucho tiempo que vivió un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Bueno, esto es del Quijote y es una frase pues corta que podemos entender fácilmente. Entonces, fijaros que si hacemos un one-hot encoding de esta base de datos, tendremos, digamos, vectores de dimensión 27, donde tendremos un 1 donde aparece cada palabra en el texto. O sea, tenemos una matriz más o menos de este estilo, que al ser una sola palabra, pues tiene mucha complejidad adicional. Em, ¿Qué sucede? ¿Qué parte puede ser interesante de esta del One Hot Encoding? La verdad es que es fácil de generar y de manejar. Los vectores, además, son ortogonales entre sí, porque tratamos las palabras de forma independiente. Y en redes neuronales, cada palabra nos activará una neurona de entrada diferente. El tema es que, claro, tendremos vectores de dimensión muy elevadas, porque lo normal es que hayan muchas palabras en el texto. Veces hacemos pretratamiento y quitamos las stop words. Y realmente el vector lo que tiene es una asignación arbitraria. El vector no contiene un significado como tal, contiene una información más o menos de posición, ¿vale? Em, ¿Qué sucede? Tenemos diferentes modelos de lenguaje que utilizan
estos vectores como entrada y que nos sirven para obtener información interesante. Uno de los más conocidos es el back of words, que es una técnica que genera un único vector que contiene todas las palabras del texto. Y eso se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer un back of words binario, back of words term frequency, back of words inverse document frequency, word term frequency. Bueno, hay muchas adaptaciones. ¿Cómo funciona el back of words binario? En el back of words binario tendremos un vector que aglutina toda la información de la siguiente manera. Tendremos un 1 si la palabra aparece y un 0 si la palabra no aparece. Es decir, si tengo la frase antiguo de un astillero antiguo, tenemos esta propuesta de One Hot Encoding, porque esto viene de un texto más grande, pues tenemos muchos ceros. Y luego, si sumamos por filas, tendremos este vector finalmente resultante. Si tenemos el back of words de time frequency, lo que haremos es un recuento de palabras, ¿vale? Tenemos esta propuesta y tenemos la frecuencia en la que aparecen los términos. Si hacemos un back of words word time frequency, tendremos la frecuencia de aparición de las palabras, es decir, aquí tenemos 5 vectores, pues si aparece una vez es 1 entre 5, 0,2. Si aparece dos veces, 2 entre 5, 0,4. Y así lo hacemos de forma sucesiva, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a tener este tipo de información para sumarizar toda la información que hay en un texto. Y si queremos la Inverse Document Frequency, que es una medida de representación global, básicamente, se pondrá el Term Frequency con respecto a las apariciones del mismo término en otros documentos. Eso sirve mucho para ver si una palabra es un factor clave, es un factor diferencial. A veces cuando una palabra aparece poco en un texto, pero aparece, nos da mucha información porque es algo que realmente pues es bastante exótico, es algo que realmente digamos, por sí misma, la aparición de esta palabra tiene una información contenida en sí misma. ¿Qué sucede? Bueno, aquí ya entiendo que esto ya os parece interesar mucho. Aquí ya podremos, con estos vectores, hacer lo que vosotros estáis deseando, que es entrenar modelos de redes neuronales para generar vectores de salida, como por ejemplo el texto más probable que haya a continuación. Todos estos elementos tienen como característica que la entrada es un vector y la salida es, por ejemplo, la probabilidad de que cada palabra aparezca. Entonces, insisto, es importante saber cómo se crean estos vectores porque de esta manera es como realmente vamos a preprocesar los datos a posteriori. Vale. ¿Qué sucede? Una vez tenemos el texto como el vector, hay una serie de dificultades a tener en consideración, ¿no? La primera es que los vectores de entrada potencialmente son muy grandes, de dimensión muy grande. Y esto genera algún reto de cara a que computacionalmente sea eficiente. Los vectores de entrada no tienen relación con el significado. Fijaros que realmente son números. El ordenador no entiende, solo ve números, ¿no? Y el modelo realmente es incapaz de entender la secuenciación del texto, que nosotros el texto lo empezamos a leer por una parte, terminamos de leer por otra, y hay un elemento secuencial que da sentido a lo que es puramente la oración, ¿vale? Mm. Entonces, fijaros, ¿qué hemos visto hoy? Hemos visto dos tipos de modelos. Hemos visto los modelos estadísticos, que son modelos que nos permiten conocer la probabilidad de aparición de un enegrama, ¿vale? Y algunas aplicaciones pues son teclados, traducción, text-to-speech, digamos, elementos más simples. Y luego tenemos el modelado con vectores, ¿no? Que nos permite construir un vector que represente de forma global un texto. Y el procesado puede ser procesado neuronal, análisis de sentimiento y demás. Básicamente, este es el resumen de la sesión de hoy, que también las sesiones de la semana pasada de hoy son un poquito más cortas, pero no por eso menos importantes. Ese es el resumen de la sesión. ¿A dónde vamos ahora? Ahora iremos hacia un entorno
donde veremos cómo podemos representar una palabra de forma vectorial. Es decir, la próxima semana veremos cómo podemos profundizar un poco más en esto para poder empezar a utilizar ya modelos de redes neuronales avanzados. Y hasta aquí la sesión de hoy. Os dejo unos espacios para si tenéis dudas, comentarios o lo que sea. Y a partir de ahí, pues seguimos. Profe, yo tengo una pregunta, pero es más bien operativa. Abriste la clase diciendo que ya habían evaluado, calificado la primera actividad. Sí, sí. No sé si estoy viendo en el lugar incorrecto, pero no veo. Vale, déjame revisarlo porque ya os comenté que yo estaba volviendo a unir y podría ser que no haya publicado las notas. Listo. Si alguien más por ahí de pronto no tiene nota todavía, me hace saber. A Sí, ver. a mí también me parece como entregada para calificar. Vale, perfecto. Entonces, bueno, perdonar, tener un poco de paciencia conmigo que todo esto es, me tengo que volver a adaptar. Vale, vale. Pues ahora mismo os debería haber publicado las calificaciones. Entonces, ¿podéis revisar qué os aparecen? No, aún no. Aún dice Ah, no, profe. enviado para calificar. Vale, pues, vamos a, voy a volver a revisarlo. A lo mejor tarda un poco, ¿eh? Darme un minuto, Ok. por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, pues hacemos una cosa, perdonadme, que es que no sé muy bien. Dejar que lo consulte y no os preocupéis que mañana mismo os garantizo que salen las notas porque están ya calificadas y estoy 100% seguro de que simplemente es o que tarda un poco o que tengo que hacer algo que no sé, os pido disculpas. Listo, profe. Adiós, gracias. Mañana salen las notas. Muchísimas gracias. Listo. Pues que tengáis un buen día, una buena tarde y avanzamos. Muchas gracias a todos. Muchas Listo, gracias. gracias. Gracias.